Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el capítulo 2 de Más allá del principio de placer. Vamos a pasar a leer un texto, digamos, que marca el principio. No puedo decir de una reformulación, pero sí el doctor Freud, a partir de las dificultades que enfrentó tanto él como el psicoanálisis, como el movimiento psicoanalítico, dificultades internas principalmente, no hablamos tanto de dificultades en oposición, en la divulgación del psicoanálisis, sino más bien la ruptura con Adler y la ruptura con Jung. Freud comienza una serie de textos, este sería como el más importante o el primero de esta serie, en la cual busca plantear a sus discípulos una teoría cada vez más específica, una teoría que tiene como objeto ciertamente describir la mente humana y plantear, fundamentar, explicar cada vez más claramente su idea principal, su idea característica del psicoanálisis, lo inconsciente anímico. En este segundo capítulo de Más allá del principio de placer, quisiera señalar que en el primer capítulo, digamos como un breve repaso, se hablaba mucho de una palabrita que Freud usa de una manera muy particular, la palabra yo. Entonces, cuando el texto refiere un yo, habla de una estructura, habla de una identidad. Al momento, les recuerdo, el texto no ha mencionado la palabra inconsciente. Yo sí lo he hecho en mi lectura. Sí lo hemos hecho con el objeto de conocer la formulación de Sigmund Freud hecha en Más allá del principio del placer en un contexto, digamos, histórico, en un contexto conceptual, cómo Sigmund Freud va exponiendo sus ideas, va construyendo su teoría y va presentando, por supuesto, una propuesta tanto de estudio como de figura humana. Una propuesta no tanto teórica, sino más bien lo que Sigmund Freud veía en sus pacientes neuróticos. La neurosis, repito, es un problema que ya no se estudia en los programas justamente formadores de profesionales, ni en la psicología, ni en la medicina, hablando, digamos, de las dos ramas del contacto humano que buscan o procuran de una forma u otra satisfacer la demanda de salud mental, entre comillas, que proviene de las autoridades mundiales en cuestión de salud, salud humana, una salud que busca aproximar a la figura humana a lo que la misma autoridad denomina, entre comillas, una vida digna, como si la dignidad fuera determinada desde fuera del individuo. Pero ahorita no más de mi crítica sobre el concepto de salud mental, vámonos directo al texto. Dice el doctor Freud, capítulo 2, Más allá del principio de placer. Ya es de antigua data la descripción de un estado que sobreviene tras conmociones mecánicas, choques ferroviarios y otros accidentes que aparejaron riesgo de muerte, por lo cual le ha quedado el nombre de neurosis traumática, entre comillas. Esto lo voy a repetir, quisiera mostrárselos en pantalla. Permítanme un minuto. Ahí está. Ahí está. Neurosis traumática. Recordemos, el doctor Freud era un médico, era un neurólogo y se introduce él dentro de este discurso donde en sus tiempos se hablaba de neurosis. Neurosis traumática quiere decir justamente, y podemos nombrarlo así, accidentes que provocaron traumas físicos, mecánico. Y con esto de mecánico se habla de justo la influencia de fuerzas físicas en el cuerpo. Estamos hablando de situaciones que podríamos denominar accidentes. Esto, choques ferroviarios, quiere decir
choques de tren o trenes chocando. Ajá. Se habló, por ejemplo, en estudios sobre la histeria de un accidente que sufrió un carpintero, si mal no recuerdo. Un carpintero al cual le cae en su cuerpo un objeto muy pesado, si mal no recuerdo, una trave, una viga, una columna. No estoy muy seguro, pero efectivamente un accidente que él no buscó y sin embargo un accidente que registra en su cuerpo como un daño grave, un daño severo y por supuesto situaciones que implican o implicaron un riesgo de muerte. Esto es importante. Este riesgo de muerte queda registrado tanto en el cuerpo como en la psique, como en la identidad, en la historia propia de los individuos. Ajá. Entonces, en aquellos tiempos, hablando de 1890, 1800 algo, finales del el siglo de 1800, siglo XIX me parece, eh, la medicina hablaba de neurosis traumática. Ajá. Neurosis, digamos, literalmente quiere decir inflamación de los nervios. Podríamos estar hablando para el año 2023 eh, un trauma por golpes, ajá, un trauma por impactos que a su tiempo el individuo registró como un peligro de muerte. Ajá. Esto, digo, no es tan difícil comprenderlo. Al fin y al cabo, esto quisiera yo trasladarlo al capítulo pasado. Podemos hablar de eventos particulares que llenaron a individuos particulares de una impresión de muerte. No es difícil. Ajá. Dice el texto. La horrorosa guerra, Primera Guerra Mundial, que acaba de terminar, la provocó en gran número y al menos puso fin al intento de atribuirla a un deterioro orgánico del sistema nervioso por acción de una violencia mecánica. Nota pie de página número 1, nos dice, son palabras de Freud, véase la discusión sobre el psicoanálisis de las neurosis de guerra por Ferenczi, Abraham, Simmel y Jones. Esto es importante, todos estos fueron discípulos de Freud. Ajá. El traductor nos dice, Freud redactó la introducción de este trabajo. Véase también su informe sobre la electroterapia de los neuróticos de guerra. Esto se vio en el volumen pasado, en el volumen 17, el informe sobre la electroterapia, y hablaba de los tratamientos por médicos militares. Ajá. Ese texto ya está en este canal, se los voy a dejar en la descripción, pero brevemente les digo, en ese texto también me valí para nombrar muchos de los empeños terapéuticos tanto de la medicina como de la psiquiatría, como de la psicología, como formas de tortura. Ajá. Eh, buscando sustentar mi decir, justamente por investigaciones que he realizado, encontré y que también se los pienso dejar en este nuevo video, en este capítulo 2 de Más allá del principio del placer, cómo en Estados Unidos se está presentando un fenómeno llamado terapia de wilderness, terapia de la vida silvestre, terapia salvaje. No hay al momento una traducción y hasta donde yo sé, este tipo de terapias, entre comillas, no se presentan todavía en México. En esta terapia salvaje o terapia de la libertad, terapia natural, literalmente padres de hijos adolescentes pagan a grupos específicos de, entre comillas, profesionales para que secuestren a sus propios hijos y se los lleven a vivir en una situación donde no hay tecnología, donde no hay civilización. Wilderness, esta primera palabra que ahorita se me escapa, que les mencioné, que creo que me parece más apropiada, terapia en la cual se lleva a las personas jóvenes, adolescentes en Estados Unidos, se les incomunica, se les aísla de los avances tecnológicos, de la civilización, de la luz, luz eléctrica, se los aísla de, digamos, el comercio para llevarlos a vivir
por sus propios medios, por supuesto, son retenidos a la fuerza en este tipo de complejos, en este tipo de situaciones, entre comillas, terapéuticas. Ese es un ejemplo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos, un ejemplo que, por supuesto, es un atentado en contra de la identidad y de los derechos de los jóvenes. Un segundo ejemplo que les pongo aquí en México relacionado con Alcohólicos Anónimos. Aquí en la Ciudad de México particularmente, no estoy hablando de un tratamiento terapéutico promovido por las autoridades de salud de la Ciudad de México, sino más bien un tratamiento que el mismo pueblo de la Ciudad de México, que es una ciudad de las más grandes del mundo, pero que contiene diversos estratos socioeconómicos, diversos estratos socioculturales, diversas formas de percibir la vida. Eh, Se tiene, por ejemplo, como un, entre comillas, tratamiento terapéutico para los alcohólicos y adictos, nuevamente, lo que se denominan anexos. En estos anexos, las familias piden, a veces pagan efectivamente, a grupos de, entre comillas, alcohólicos anónimos para que se lleven a su hijo, a su hija, a su marido, alcohólico, drogadicto, a, entre comillas, estos albergues, estos refugios anexos justamente tienen esta denominación, donde he tenido noticias de que buscando, entre comillas, curar, tratar eh, el alcoholismo, la drogadicción, se recurre a prácticas de tortura, se recurre a prácticas de violatorias no solo de derechos humanos, sino que muchas veces llegan a la muerte accidental de los no neuróticos de guerra, sino de alcohólicos, adictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto justamente se mencionó en aquel video del informe sobre la electroterapia de los neuróticos de guerra. En aquellos tiempos, dice el doctor Freud, un resumen de este texto, los neuróticos decían no quiero morir, no quiero ir a la guerra, entonces me enfermo, ajá, o finjo que me enfermo, que era una forma en la cual los médicos concebían la neurosis hasta el psicoanálisis, ajá, hasta que el psicoanálisis dice, no están fingiendo, efectivamente tienen una neurosis. La neurosis no es lo mismo que engañar al médico, a la sociedad, a la familia. Hay ahí algo, pero lo que hacían los médicos militares era literalmente dar electrochoques a los pacientes que eran diagnosticados como neuróticos de guerra a fin de que no encontraran un refugio en la enfermedad, a fin de que la guerra no les pareciera una opción tan descabellada en contraste con un, entre comillas, tratamiento terapéutico. Ajá. Esto tiene mucho que ver justo con la crítica que hago a la salud mental. No es una crítica que pienso ahorita extender mucho, solo mencionaré que tanto la medicina como la psicología eh, no obedece, por decirlo así, a los mandatos de un Estado malvado. Yo me opongo directamente a esta concepción del Estado, sino también a un Estado como una formación eh, que justamente obedece a intereses no personales, no, ¿cómo decirlo? No de presidentes, no de gente malvada. Hay en la dinámica entre el Estado, la guerra y el pueblo algo que permanece muy ligado a el deseo del ser humano justamente de provocar dolor, ajá, de vivir en relación con el dolor. Ahorita, regresando al texto, el doctor Freud vimos al final del volumen 17 cómo perdió amistades, cómo la guerra lo afectó de forma tal que podría decir fácilmente la horrorosa guerra, es decir, como seres humanos, viviremos algunos accidentes, pero también la humanidad entera, no podemos culpar de esto específicamente a los estados, la humanidad entera a veces
se ve llevada justo por un deseo inconsciente de hacer la guerra, de terminar con la vida ajena, de trastornar el orden que nosotros mismos hemos procurado, a veces pagando precios muy altos. La provocó en gran número, se refiere a la neurosis traumática, ¿vale? La horrorosa guerra que acaba de terminar provocó neurosis traumáticas en mucha gente y al menos puso fin al intento de atribuirla a un deterioro orgánico, es decir, no es una neurosis, un fruto de un cerebro, de un sistema nervioso deteriorado. No son gente, digamos, con un cuerpo malo, con un cerebro malo. Es gente que, al menos en la neurosis traumática, busca salvar su vida de posibles accidentes, de posibles eventos sociales que puedan terminarla así. Ajá. Vamos a continuar, ¿vale? El cuadro de la neurosis traumática se aproxima al de la histeria por presentar en abundancia síntomas motores similares, pero lo sobrepasa por lo regular en sus muy acusados indicios de padecimiento subjetivo, que la asemejan a una hipocondría o a una melancolía, así como en la evidencia de un debilitamiento y una destrucción generales mucho más vastos de las operaciones anímicas. Esto está muy condensado. Quisiera concentrarme en una sola palabra: histeria. Venimos hablando, golpes provocados por accidentes pueden dejar huellas tanto en el cuerpo como en la psique, en la identidad de una persona. Ajá. Aquí, pues, bueno, no necesariamente hablamos de una guerra, ocurren accidentes y es justo tener miedo a que los accidentes vuelvan a ocurrir. No quiero más daño hacia mí, voy a prevenirlo, ajá, a una costa de vivir con miedo. Y sin embargo, aquí el doctor liga esos eventos comprensibles con la histeria. Nuevamente, repito, la neurosis como tal ya no existe. La histeria era una clase de neurosis. Esto lo hemos visto justo al estudiar la obra del doctor Sigmund Freud. Les recomiendo dedicar un tiempo al estudio del segundo tomo, Estudios sobre la histeria. La histeria se caracterizaba por lo general por afectaciones físicas, enfermos que tenían alguna parte de su cuerpo incapacitada, ajá, que no sentían, que estaba paralizada esa parte, algún dolor, por ejemplo, dolor en el estómago, dolor de cabeza que no se explica médicamente. El cuerpo de los histéricos, de las histéricas, está perfectamente, está sano, pero ellas presentan algo: mareos, vómitos histéricos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. El cuerpo, acuérdense mucho de esto. Histeria igual a afectación del cuerpo en un estado de completa salud física. Por eso decían los doctores, ¿no? Este histérico, esta histérica está fingiendo. Lo que pasa es que no quiere ir a trabajar, lo que pasa es que no quiere cuidar a su papá o a su mamá, lo que pasa es que no quiere esto o aquello. Está ocultando su voluntad. Está queriendo afectar a otros a través de su histeria. Ajá. Repito, el cuadro de la neurosis traumática se aproxima al de la histeria por presentar, hablando de la neurosis traumática, ajá, y su similitud con la histeria. Los dos dice muchos síntomas, pero ¿qué clase de síntomas? Síntomas motores, síntomas del movimiento, síntomas del cuerpo. Ahora, lo sobrepasa la neurosis traumática en sus indicios de padecimiento subjetivo, es decir, muestran mucho dolor las neurosis traumáticas. Y esto justamente
los lleva a estar más cerca, más parecidos a la hipocondría o melancolía. Nuevamente, eh, hablamos de cuadros clínicos. Creo que ya no existen la hipocondría. Podríamos atribuirla justamente a la somatización, esta palabrita que gusta mucho en la medicina. Y la melancolía, podríamos hablar de una depresión. Podríamos acercarnos a estos cuadros clínicos. En sentido estricto, chicas, chicos, podemos decir que las palabras histeria, hipocondría y melancolía son palabras que apuntaban a cosas que la gente vivía. Ajá. También podemos decir lo mismo al respecto de los cuadros clínicos nuevos. Esto lo digo para invitarlos a investigar e invitarlos a confiar más en ustedes mismos, en la determinación que ustedes pueden dar a los diagnósticos, a las palabras de algún profesional. No les digo, ellos son malos, no. Simplemente fueron educados de determinada manera. Ellos, los profesionales, aceptaron los criterios. Los profesionales buscan que ustedes también vean el mundo con los ojos de ellos. Es, digamos, como una forma de reeducación la salud mental. Así como la evidencia de un debilitamiento o una destrucción general es mucho más vasto de las operaciones anímicas, hablando de la neurosis traumática. Aquí me remito mucho a la neurosis de guerra como una forma de neurosis traumática en la cual esa identidad que había servido a los seres humanos hasta antes de la guerra se vio sometida a condiciones terribles de horror, de mutilación, de desmembramiento, de muerte, que les llevaron justamente a reestructurarse, podemos decir, de forma radical. Debilitamiento, aquí podemos decir sin mucho miedo a equivocarnos, del yo, de la identidad, de la idea del mundo. Recordemos, el yo lo vimos en el video pasado. El yo es una mezcla entre principio de placer y principio de realidad. Ahorita lo estoy nombrando así. Entre un yo quiero algo del mundo y yo no quiero algo del mundo con el mundo me ofrece cosas. Hablando de la neurosis traumática, estamos hablando de una destrucción o debilitamiento, o tal vez sería mejor decir debilitamiento y destrucción de la identidad propia, mucho más vasto, mucho más profundo. Aquí dice operaciones anímicas, bien podríamos decir el yo. Aunque también, hablando de la identidad, hablamos mucho, y recuerden esto, el yo es, al menos en psicoanálisis, la identidad propia en psicoanálisis es mayormente inconsciente, escapa al ejercicio de la voluntad. Acuérdense de eso. Dice el texto, hasta ahora no se ha alcanzado un conocimiento pleno de las neurosis de guerra ni de las neurosis traumáticas de tiempos de paz. Nota número 2. Véase la palabra pleno, conocimiento pleno. Esto lo hace Strachey, es el traductor. Ay, esta palabrita apareció en 1921, un año después de que fue publicada. Ay, gracias. Te amamos, Strachey, pero eso no me contribuyó en mucho realmente. Básicamente, lo que esto quiere decir, la ciencia es lenta. La ciencia, justo por ser un movimiento colectivo, tarda. Es muy difícil que esta ciencia, por ser un producto de muchas mentes, acepte ciertas cosas. De hecho, eso me da muchas ideas para seguir escribiendo mi libro sobre ciencia, que ahorita me he concentrado mucho en mi libro sobre psicología, que no he publicado. Todavía sigo pensando el nombre, pero tengo bastante contenido sobre la psicología para el año 2023. Dice el texto, en el caso de las primeras,
hablando de neurosis de guerra, resultó por un lado esclarecedor, aunque por el otro volvió a confundir las cosas. ¿Ah? El hecho de que el mismo cuadro patológico, neurosis, sobrevenía en ocasiones sin la cooperación de una violencia mecánica cruda. Es decir, por ejemplo, un soldado llega traumado, neurótico, alterado psíquicamente del frente, es decir, de haber enfrentado muchos peligros, pero su cuerpo no recibió daño alguno. Y aquí es donde los médicos dicen, bueno, es que no puede haber neurosis de guerra. ¿Por qué? Porque no hay un daño físico. Pero pregúntenle qué vio en la guerra. Ajá. Dice el texto, en la neurosis traumática común se destacan dos rasgos que podrían tomarse como punto de partida de la reflexión. Que el centro de gravedad de la causación parece situarse en el factor de la sorpresa, en el terror, y que un simultáneo daño físico o herida contrarresta en la mayoría de los casos la producción de la neurosis. Miren, es decir, una observación de la neurosis traumática que tiene el doctor Freud. No todo accidente físico lleva a un trauma psicológico. Podría yo decir, con otras palabras, tomando esto que estoy subrayando del texto, podría yo decir, según Freud, con mi experiencia en el tratamiento psicoanalítico de pacientes, que la neurosis traumática se debe a la sorpresa, al terror, y que a veces, cuando esta sorpresa y terror viene acompañada de un daño físico o una herida, ya no hay neurosis. Curioso. Dice el texto, terror, miedo, angustia se usan equivocadamente como expresiones sinónimas. Dice el doctor Freud, no es lo mismo. Ajá. Se las puede distinguir muy bien en su relación con el peligro. Aquí miren, aquí empieza un, un abordaje particular que el doctor Freud va a continuar en el texto Inhibición, síntoma y angustia. La angustia designa, nombra, señala cierto estado como expectativa frente al peligro y preparación para él, aunque se trate de un peligro desconocido. Repito, angustia, expectativa, esperanza. Yo creo que puede pasar. Y aquí lo que importa, digamos, de la angustia es que ¿qué te pasa? Es que siento que algo malo va a pasar, pero cálmate, estás bien. Es que algo malo va a pasar, pero ¿qué malo puede pasar? No lo sé. Peligro desconocido, angustia. Ajá. Dice el texto, el miedo requiere un objeto determinado. Es decir, la angustia no sabe qué va a pasar. El miedo, quien siente miedo, sabe que va a pasar algo determinado, en presencia del cual uno lo siente, el miedo. Ajá. En cambio, se llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Destaca el factor sorpresa. No creo que la angustia pueda producir una neurosis traumática. En la angustia hay algo que protege contra el terror y por tanto también contra la neurosis de terror. Más tarde volveremos sobre esta tesis. Véase página 31. Me estoy tardando un poquito en la lectura porque es un capítulo también corto. Aquí hay una nota a pie de página, nota número 3. Dice el traductor, Freud dista mucho, en verdad, de hacer siempre el distingo que traza aquí. Con frecuencia usa la palabra Angst, angustia, esta palabra es alemana, Angst, para designar un estado de temor sin referencia alguna al futuro. No es improbable que en este pasaje comenzara a vislumbrar
la distinción que haría luego en Inhibición, Síntoma y Angustia, en 1926, 6 años después del texto que estamos leyendo. Entre la angustia como reacción frente a una situación traumática, algo probablemente equivalente a lo que aquí se denomina Schreck o terror. Sé que así no se pronuncia el alemán, lo estoy pronunciando como puedo, ¿vale? Y como señal de advertencia de la proximidad de un suceso tal. Véase también página 31, su empleo de la frase apronte angustiado. Apronte lo podemos entender como preparación, anticipación. Regresamos al texto. Nos es permitido considerar el estudio del sueño como la vía más confiable para explorar los procesos anímicos profundos. Aquí, queridas, queridos, el doctor Freud dice, momentito, hay algo, no solo que yo hice, sino que yo les puedo aportar. Un pequeño librito que realmente no tuvo tanta aceptación cuando salió. La interpretación de los sueños seguramente lo habrán escuchado. Y es que en ese librito, pues me di a la tarea de preguntarme por qué soñamos y encontré una relación muy importante, creo yo, de la humanidad con sus sueños. Y a partir de esa relación, humanidad con los sueños, como un producto psíquico, pude fundamentar algo, una idea particular tanto de la mente como del el ser humano, hablando de procesos anímicos profundos. Una palabra, estoy tomando ahorita el papel de Sigmund Freud, muy inocente la palabra, que podrían ustedes entenderla, incluso sacarla de contexto y usarla para justificar básicamente cualquier cosa, pero para lo que yo la usé, Sigmund Freud, fue para decir, yo sueño para relacionarme con mis deseos. Deseos que me han formado, deseos que yo he formado también, pero que la mayor parte del tiempo estos deseos que provienen de mi infancia me afectan sin yo saber cómo. Es decir, procesos anímicos profundos es lo mismo que inconsciente, es lo mismo que sexualidad infantil. Ahorita estoy desgranando el texto, estoy analizándolo, estoy comentando, pero, dice el texto, ahora bien, la vida onírica de la neurosis traumática muestra este carácter. Fíjense, los sueños de aquellos con una neurosis traumática nos ponen en evidencia lo que sigue. Los sueños reconduce al enfermo una y otra vez a la situación, a la vivencia de su accidente, de la cual despierta con renovado terror. Qué curioso. Oiga, doctor Freud, ¿no había dicho usted en la interpretación de los sueños que el sueño es un cumplimiento de deseo? Capítulo 2 o capítulo 3, no me acuerdo, de la interpretación de los sueños. Pero ¿cómo? Justamente lo que está diciendo el doctor Freud, tomado no solo en su contexto histórico como médico, sino también como psicoanalista, como aquel que señaló los sueños pueden interpretarse, pero para interpretarse debemos acercarnos a la figura humana como una figura que produce deseos y que se relaciona con ellos, lo quiera o no. Pero entonces, ¿cómo puede alguien buscar repetir en sus sueños un accidente que le despertó terror? Aquí vamos a ponerlo con otras palabras. ¿Por qué la humanidad? ¿Por qué ciertas porciones de la humanidad gustan del terror?
Y aquí no nos referimos a las películas de terror. Podemos decirlo también, porque la humanidad busca experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? El sueño como cumplimiento de deseo, yo la señalo, este título de un capítulo, no me acuerdo si es el segundo o el tercero, de la interpretación de los sueños, es la hipótesis fundacional del psicoanálisis. Sin deseo y sin el sueño como un intermediario entre el sujeto y el deseo, no habría psicoanálisis, lo cual, debo decir, el psicoanálisis vive para el año 2023. Ajá. Dice el texto. Esto no provoca el suficiente asombro. ¿Estoy de acuerdo, doctor Freud? Dice el texto, se cree que si la vivencia traumática lo asedió de continuo mientras duerme, ello prueba la fuerza de la impresión que le provocó. Es verdad. Situación traumática, una vivencia crucial en la vida de alguien que dijo, pude morir. Entonces, una impresión fuerte. Aquí el doctor no ha dicho por qué es que este evento, soñamos a veces con vivencias de terror, ¿por qué este evento no nos provoca el suficiente asombro? Bueno, doctor Freud, es que su hipótesis fundacional de su ciencia, de su disciplina científica, no está repetida en este texto. Una hipótesis que marca sin duda también esa idea, esa propuesta que usted mismo señala con las palabras principio de placer. Ajá. Entonces, si el enfermo está fijado psíquicamente al trauma, mire, el enfermo se sostiene, o es decir, se tiene la idea de que un enfermo está detenido, fijado psíquicamente al trauma, es decir, un evento nos marcó y ahí deja su cicatriz. Y en esa cicatriz hay una particular intensidad. Uh-huh. El enfermo se dice, esto es curioso, fíjense cómo está escrito. El enfermo se sostiene, está, por así decir. Esto y esto es básicamente lo mismo. Se sostiene y por así decir. Uh-huh. El doctor Freud está usando, con las palabras fijado psíquicamente al trauma, una alegoría, una comparación. Uh-huh. Los neuróticos están detenidos en el tiempo. Los enfermos neuróticos, repito, porque es que ya la neurosis no existe entre comillas, los neuróticos se quedan en su pasado. Y con esto es importante decirlo, no quiere decir que la neurosis, primero, deba regresar a los manuales diagnósticos, porque ciertamente aquí es donde el contacto con la comunidad, más allá de la comunidad científica, más allá de la comunidad médica, algo que da mucho gusto saber es que como humanidad podemos prescindir justamente de las modas, de las tendencias, tanto políticas como eh, científicas, que van de la mano una con la otra. En otras palabras, si los médicos ya no hablan de neurosis, la gente lo hace. No necesitamos del permiso de los doctores para saber qué palabras usar en determinados contextos, en determinadas experiencias. Repito, el enfermo está fijado al trauma psíquicamente. Es decir,
es importante para él, para ella. Son eventos que les dan un significado común, cosas que ellos saben pueden ocurrir y se cuidan de eso. Ahora, introduciendo esta lógica, ¿la enfermedad estaría mal? O podemos también acercarnos a la enfermedad mental, como la denominan las autoridades médicas, como adaptaciones útiles frente a la vida. Y es que justo parte de mi crítica a la salud mental es yo como profesional, ni de la medicina, ni de la psiquiatría, ni de la psicología, sé lo que estás viviendo. Yo no soy tú. Tú sabes lo que vives. Yo no sé, por ejemplo, experiencias reales de jóvenes, lo que es llegar a la casa y que a uno lo reciban a golpes simplemente porque llegó a casa, sin estar alcoholizado, que a uno lo reciban con insultos, con acusaciones. Yo no sé lo que la gente vive, aun cuando la gente me lo cuente. Escuchar no es lo mismo que vivir. Yo cuido mi vida, yo atiendo mi vida y con dificultades yo mismo acepto lo que yo vivo. Con dificultades justamente, hablando de procesos anímicos profundos. Con dificultades sé lo que yo siento, lo que yo pienso, hablando de mi relación conmigo como analista, como un sujeto que ha pasado no solo por análisis, sino que se ha leído ya ahorita la mayor parte del texto de Sigmund Freud y vamos a seguir en este canal indagando sobre esto, procesos anímicos profundos. Después de Freud vendrá Melanie Klein, después Lacan. Y no solo eso, voy a también a leer muchos otros textos, que ahorita sigo todavía estructurando en cuanto a lo que se viene de este canal. Pero regresando al texto, regresando al trauma, tales fijaciones, detenciones, adaptaciones a eventos reales o tal vez fantaseados. Tales fijaciones a la vivencia que desencadenó la enfermedad no son conocidas desde hace tiempo en la histeria. Repito, la histeria está abundantemente ligada a su propio pasado. Aquí está curioso. Breuer y Freud, doctor Freud, ¿no está usted hablando de usted en tercera persona, como el apóstol Juan? Parece que sí. Manifestaron en 1893 que el histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. El histérico sufre por su pasado. Nota número 4, estudio sobre la histeria. Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Volumen 2, estudios sobre la histeria. Continúa el texto principal. También respecto de las neurosis de guerra, observadores como Ferenczi y Simmel explicaron muchos síntomas motores del cuerpo por una fijación al momento del trauma. Sin embargo, no es sabido que los enfermos de neurosis traumática frecuenten mucho en su vida de vigilia el recuerdo de su accidente. Fíjense cómo empezó el texto. El sueño. Aquí yo traje mucho de la interpretación de los sueños. Y después pasó del sueño al recuerdo. Hablamos del recuerdo como un acto voluntario o semi-voluntario. Es decir, a veces los recuerdos vienen porque los buscamos o porque llegan. Algo nos recordó, de repente
Un perfume, me recuerda al que usaba tal novia, por ejemplo. Asociaciones. Ujú. Recuerdos que vienen por asociación o por voluntad. Pero en esto, hablando, digamos, de un preconsciente o un consciente, un acto consciente, un recuerdo, digamos, al cual recurrimos conscientemente, voluntariamente, aquí, chicas, chicos, en el sueño, estamos hablando del terreno de lo inconsciente. Ujú. Estamos hablando de el lugar donde los procesos anímicos profundos viven y donde nos dan vida. Dice el texto, ¿vale? El recuerdo del trauma es más bien evitado, dice el doctor Freud. Conscientemente lo evitan, pero en su inconsciente lo repiten. Ese accidente, esos estados de terror, inconscientemente llegan. ¿Y eso por qué? Dice el texto. Quizás se esfuercen más bien en no pensar en él. ¿Se entiende? Cuando se admite como cosa obvia que el sueño nocturno los traslada de nuevo a la situación patógena, es decir, que dio origen al conflicto, se desconoce la naturaleza del sueño. A ver otra vez. Cuando se admite como cosa obvia que el sueño nocturno los traslada de nuevo a la situación patógena, se desconoce la naturaleza del sueño. Es que, doctor Freud, también esta redacción no le ayuda mucho a usted. Si yo no hubiera dicho toda esta hipótesis fundacional del psicoanálisis, el sueño como cumplimiento de deseo, el sueño como un mecanismo a través del cual nos relacionamos con nuestros deseos, si yo no lo hubiera dicho, esto parecería un laberinto sin salida, doctor Freud. ¿Cómo lo podemos entender esta frase que estoy subrayando? Eh, el sueño tiene una función, el sueño tiene un objetivo que podemos deducir, podemos observar en la medida que nos acercamos a nuestra infancia como nuestra propia base, nuestra infancia como el lugar donde se comienzan a formar nuestros sueños. Uh-huh. Y a partir de esto, a partir de esta relación entre principio de placer y principio de realidad, soñamos. Pero, ¿cómo puede ser que dentro de eso, el accidente, esa vivencia de terror, regrese? Dice el texto. Más propio de del sueño, sería presentar al enfermo imágenes del tiempo en que estaba sano o de su esperada curación. Es decir, sería más lógico que el sueño nos presentara nuestra salud pasada o futura, suponiendo que los sueños de estos neuróticos no nos disuadan de afirmar que la tendencia del sueño es un cumplimiento de deseo. Es decir, tal vez me equivoqué en mi hipótesis, dice el texto. Tal vez nos quede el expediente de sostener que en este estado la función del sueño, el cumplimiento de deseo, como tantas otras cosas, resultó afectada y desviada de sus propósitos. O bien, tendríamos que pensar en las enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Oh, por Dios. Bravo, doctor Freud. Bravo. El yo. Identidad. Acuérdense de una cosa. Aquí podemos decir tendencias masoquistas.
¿Pero qué? ¿Qué está diciendo, doctor Freud? ¿Me voy a poner un traje de cuero y pedirle a una mujer que me pegue? Por supuesto, ahorita estoy proponiendo una imagen que tiene que ver con lo que yo como adulto podría concebir, podría entender como una tendencia masoquista. Pero, chicas, chicos, hablamos de sexualidad infantil como las primeras vivencias que tenemos en el mundo. Cuando el doctor Freud dice tendencias masoquistas, no está hablando conforme las prácticas sadomasoquistas de adultos para el año 2023. Está hablando de niños siendo educados, niños siendo azotados por sus padres, por sus cuidadores, a los cuales él amaba, ella amaba, ese niño, esa niña no tenían necesariamente que recurrir a lo que yo como adulto entiendo como masoquismo. Es sencillo, es sencillo. Tanto sadismo como masoquismo llevados a cabo dentro de las relaciones importantes para los niños. Mencioné padre o madre, pero si no hay ni papá ni mamá, hermanos, abuelos, cuidadores, trabajadores sociales, un gran etcétera, nanas, abuelas, las posibilidades, chicas, chicos, de la configuración de la sexualidad infantil son infinitas. Y dentro de estas posibilidades, tendencias masoquistas del yo es completamente comprensible. Mamá, papá, podrían demostrarme que me quieren regañándome. Y ahí no hay golpes. El regaño como una forma de obtener atención. El doctor Freud usaba la palabra díscolo para señalar a niños rebeldes que buscan esa clase de atención, regaños, castigos, golpes. Nota número 5. Dice el traductor, todo lo que sigue al punto y coma fue agregado en 1921. Strachey, maldito seas. Vamos a continuar. Ay, gracias, la interpretación de los sueños. Sí, qué bonito. Esto se los voy a dejar en la descripción. Esto se observa, se nota. Hay un capítulo, de hecho, en la interpretación de los sueños que se llama Sueños de muerte de personas queridas o algo así. Ahorita no creo que sea el título del capítulo de la interpretación de los sueños, pero tiene la idea. Ajá. ¿Cómo podemos soñar eso? Y aún así sostener que el sueño es un cumplimiento de deseo. Dice el texto, ahora propongo abandonar el oscuro y árido, seco tema de la neurosis traumática y estudiar el modo de trabajo del aparato anímico en una de sus prácticas normales más tempranas. Me refiero al juego infantil. Esto es hermoso. Esto es muy hermoso para que nosotros también nos acerquemos al tema de la sexualidad infantil, no con morbo, no con eso de que, ay, no, tendencias masoquistas del yo. No, qué feo. Alejen esa idea de mí. Pero mientras yo ya me hice una fantasía. No, juego. En el juego se ve cómo los niños disfrutan de la vida. El juego como la manifestación más pura, más clara, más directa de la sexualidad infantil. Dice el texto. Hace poco, ese punto Pfeiffer ha ofrecido un resumen y una apreciación psicoanalítica de las diversas teorías sobre el juego infantil. Puedo remitirme aquí a su trabajo. Estas teorías se esfuerzan por colegir los motivos que llevan al niño a jugar, pero no lo hacen dando precedencia al punto de vista económico, vale decir, considerando la ganancia de placer. Por mi parte,
Y sin pretender abarcar la totalidad de estos fenómenos, he aprovechado una oportunidad que se me brindó para esclarecer el primer juego, autocreado, de un varoncito de 1 año y medio, fíjense, un niño de 1 año y medio, un juego, 1 año y medio. Fue más que una observación hecha de pasada, pues conviví durante algunas semanas con el niño y sus padres bajo el mismo techo. Y pasó bastante tiempo hasta que esa acción enigmática y repetida de continuo me revelase su sentido. Esto es psicoanálisis, chicas, chicos. Buscar el sentido, aquí por ejemplo, de un juego. Y un juego como un acto llevado por un sujeto para obtener placer. Por eso puedo señalar al juego como una manifestación de la sexualidad infantil. Les recomiendo también mucho el estudio de 3 ensayos de teoría sexual que ya hicimos en este canal. Continuamos. El desarrollo intelectual del niño en modo alguno era precoz, es decir, no era un niño que podríamos denominar perverso, no era un niño que concentraba sus juegos en sus genitales, no. Tampoco era un niño que podríamos decir era muchísimo, muy inteligente, podríamos decir que era normal, común. Ajá. Dice el texto, al 1 año y medio, pronunciaba apenas unas pocas palabras inteligibles y disponía además de varios sonidos significativos o importantes, comprendidos por quienes lo rodeaban. Es decir, Abba, ¿qué quieres? Abba, Abba, Abba. ¿Agua? Sí, mueve la cabeza. Ah, ok, ok. Pa, pa, ¿qué quieres? Pa, buscas a papá. Mueve la cabeza. Pero tenía una buena relación con sus padres y con la única muchacha de servicio, y le elogiaban su carácter juicioso. No sabemos qué es eso de juicioso, ¿vale? No molestaba a sus padres durante la noche. Ah, miren, era considerado. Obedecía escrupulosamente las prohibiciones de tocar determinados objetos y de ir a ciertos lugares. Y sobre todo, no lloraba cuando su madre lo abandonaba durante horas. Esto último, a pesar de que sentía gran ternura por ella, quien no solo lo había amamantado por sí misma, es decir, recordemos, también había ayas o, vaya, mujeres dedicadas a amamantar niños que no eran suyos, sino que lo había cuidado y criado, la madre, sin ayuda ajena. Miren, muy cercano a su mamá, este niño, 1 año y medio. Ahora bien, este buen niño exhibía el hábito molesto en ocasiones de arrojar lejos de sí, a un rincón o debajo de la cama, etcétera, todos los pequeños objetos que hallaba a su alcance, de modo que no solía ser tarea fácil juntar sus juguetes. Y al hacerlo profería, con expresión de interés y satisfacción, un fuerte y prolongado "oh", que, según el juicio coincidente de la madre y de este observador, es decir, Sigmund Freud, no era una interjección, no sé qué es esto, ahorita lo vemos, sino que significaba fort, se fue. Fort en alemán, se fue, en español. Ajá. Al final caí en cuenta de que se trataba de un juego y que el niño no hacía otro uso de sus juguetes que el de jugar a que se iban. Un día hice la observación que corroboró mi punto de vista. El niño tenía un carretel de madera atado con un piolín. No se le ocurrió, por ejemplo, arrastrarlo tras de sí por el piso para jugar al carrito, sino que con gran destreza arrojaba el carretel al que sostenía por el piolín, tras la baranda de su cunita con mosquitero. El carretel desaparecía ahí adentro. El niño pronunciaba su significativo "oh",
y después, tirando el violín, volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora su aparición con un amistoso da. Acá está en español. Ajá. No sé si este da sea la palabra completa alemana o sea la forma en la que este niño decía algo en alemán. Ajá. Dice el texto. Ese era, pues, el juego completo, el de desaparecer y volver. Las más de las veces solo se había podido ver el primer acto, es decir, el desaparecer las cosas, repetido por sí solo incansablemente en calidad de juego, aunque el mayor placer, sin duda, correspondía al segundo, es decir, a hacer aparecer las cosas. Nota número 6. Esta es observación de Sigmund Freud. Esta interpretación fue certificada plenamente después por otra observación. Un día que la madre había estado ausente muchas horas, fue saludada a su regreso con esta comunicación. Bebé. ¡Oh! Primero esto resultó incomprensible, pero pronto se pudo comprobar que durante esta larga soledad, el niño había encontrado un medio para hacerse desaparecer a sí mismo. Descubrió su imagen en el espejo del vestuario, que llegaba casi hasta el suelo. Luego le hurtó el cuerpo de madera, luego le hurtó el cuerpo de manera tal que la imagen del espejo se fue. Esto, lo que sigue es del traductor. Otra referencia a esta historia se hallará en la interpretación de los sueños, página 459. Ajá. Se los dejaré en la descripción. Regresamos al texto principal. Creo que estamos a una o dos páginas. Dos páginas. Dice el texto, la interpretación del juego resultó entonces obvia. Se entramaba con el gran logro cultural del niño, su renuncia a la satisfacción pulsional de admitir sin protestas la partida de la madre. Se resarcía, digamos, escenificando por sí mismo, con los objetos a su alcance, ese desaparecer y regresar. Para la valoración afectiva de este juego, no tiene importancia, desde luego, que el niño mismo lo inventara o se lo apropiara a raíz de una incitación externa, es decir, que alguien le enseñara ese juego. No importa, siempre y cuando el niño lo haya aceptado, lo haya adoptado, se lo apropió, lo hizo suyo. Ese juego, es decir, el niño adquirió ese juego para escenificar, para significar, para representar algo que ocurría internamente en él a partir del movimiento externo de la madre, su presencia o su ausencia. Dice el texto. Y fíjense, es que esto es lo hermoso del psicoanálisis. El doctor Freud está mostrando, está interpretando la sabiduría infantil. El niño tiene año y medio. Dice el texto. Es que esto lo pongo en relieve porque el niño, Freud encontró esta inteligencia, esta sabiduría en un niño que dijo es promedio, no habla bien. No tomó al niño como un estúpido al cual hay que educar. Freud vio su juego como una forma en la cual el niño adquirió sabiduría. El niño la adquirió. El niño se formó eso a partir del dolor. La renuncia pulsional por la ausencia de la madre. Es decir, mamá, te necesito. Bueno, no te puedo tener. Voy a jugar a eso. Lo voy a poner con otras palabras. El doctor Freud se inclina en reverencia ante la sabiduría de un niño de año y medio y no pretende reducir a ese niño a la figura de una rata. Besitos cognitivo-conductuales. Esto de besitos cognitivo-conductuales lo digo porque la psicología cognitivo-conductual pretende que nosotros, aún como adultos,
se apliquen métodos probados en ratas, en perros, a través de los cuales se tortura a estos animalitos para mejorar algo de nosotros, sin decir exactamente a dónde va la humanidad mejorada. Por eso, besitos. Dice el texto: para la valoración afectiva de este juego no tiene importancia, desde luego, que el niño mismo lo inventara, perdón, o se lo apropiara a raíz de una incitación externa. Nuestro interés se dirigirá a otro punto. Es imposible que la partida de la madre le resultara agradable o aún indiferente. La amaba. Entonces, ¿cómo se concilia con el principio de placer que repitiese en calidad de juego esta vivencia penosa para él? Es decir, ¿será que estoy tonto para mencionar un principio de placer cuando veo que un niño de 1 año y medio está aventando sus juguetes para luego traerlos? Si lo que está representando en ese juego es la ausencia de la madre, es que yo estoy tonto para decir el ser humano se guía por el principio de placer, dice el texto. ¿Acaso se responderá que jugaba a la partida porque era la condición previa de la gozosa reaparición? Es decir, el dolor como un camino al placer, mamá se va, bueno, pero mamá regresa y yo estoy feliz de nuevo, la cual contendría el ingenuo propósito del juego. Pero lo contradice la observación de que el primer acto, el de la partida, era escenificado por sí solo y en verdad con frecuencia incomparablemente mayor que el juego íntegro llevado hasta su final placentero. Oh, es decir, ok, podemos entenderlo. El niño revive que su mamá regrese al acercarse sus juguetes él solito. Pero lo que yo veo de ese juego es que ese niño repite más que avienta las cosas, es decir, la partida de su mamá, que su mamá se va. Eso no es placentero y menos para un niño tan cercano a su madre. No, me equivoco con el principio de placer. Dice el texto: el análisis de un único caso de esta índole no permite zanjar con certeza la cuestión. Si lo consideramos sin previsiones, sin prevenciones, a ver otra vez, perdón, me distrae la campana, no sé si se escuche, está pasando el camión de basura frente a mi casa en estos momentos. Si lo consideramos sin prevenciones, recibimos la impresión de que el niño convirtió en juego esa vivencia a raíz de otro motivo. Doctor Freud, es que en serio, esto es asombroso. Aquí podríamos decir, principio de placer ni que nada. La realidad, ahí está la realidad antes que la teoría. Y aquí, chicas, chicos, Freud, con esto, está apuntando a Charcot. Sí, 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 la teoría es muy bonita, pero las cosas son como son. Explica eso. Herencia de Charcot en el ya adulto, ya psicoanalista, ya leyenda, Sigmund Freud. La teoría es muy bonita, pero eso no evita que las cosas sean como son. El niño convirtió en juego esa vivencia a raíz de otro motivo. En la vivencia era pasivo. Es decir, mamá se va, yo no puedo hacer nada, ella se va. En la vivencia, el niño era afectado por la vivencia. Ahora se ponía en un papel activo, repitiéndola como juego, a pesar de que fue displacentera. Mamá se va, bueno, pues mi juguete se va.
Ahí yo demuestro que soy capaz de algo. Ahí yo estoy a mi año y medio haciendo algo con el mundo. A pesar de que ese evento fue displacentero, yo puedo tener poder sobre él jugando, dice el texto. Podría atribuirse este afán a una pulsión de apoderamiento, que actuara con independencia de que el recuerdo en sí mismo fuese placentero o no. Pero también cabe ensayar otra interpretación. El acto de arrojar el objeto para que, entre comillas, se vaya, ¿acaso era la satisfacción de un impulso sofocado por el niño en su conducta, a vengarse de la madre por su partida? Así vendría a tener este arrogante significado. Y bien, vete pues, no te necesito. Yo mismo te echo, yo mismo te saco de aquí. Año y medio. Este mismo niño, cuyo primer juego observé teniendo él 1 año y medio, solía 1 año después arrojar al suelo un juguete con el que se había irritado diciéndole, vete a la guerra. Es decir, vete a la guerra. Recordemos, el niño y sus padres vivieron la Primera Guerra Mundial, igual que Freud. 2 años y medio. Le habían contado por entonces que su padre ausente se encontraba en la guerra. Por cierto, no lo echaba de menos, no lo extrañaba, sino que daba los más claros indicios de no querer ser molestado en su posesión exclusiva de la madre. Aquí repito, sexualidad infantil no como un niño que tiene relaciones sexuales con su mamá, sino un niño que tiene todo el poder, todo el control, toda la atención de su madre. Infancia dichosa para ese niño. Ajá. ¿Por qué? Porque el padre se fue a la guerra. Entiendo que regresó. Al contrario de muchos padres de la Primera Guerra Mundial. Nota número 7, dice el texto, teniendo el niño 5 años y 9 meses, murió la madre. No inventes. Oh, qué tragedia. Ahora realmente se fue. Oh, el muchachito no mostró duelo alguno por ella. Es verdad, pienso yo estaba reprimiendo ese dolor, pero es verdad que entre tanto había nacido un segundo niño que despertó sus más fuertes celos, ¿no? Pues con razón no le extrañaba, lo traicionó. Y fíjense, hablando de el amor infantil, los avatares, los traumas infantiles, acuérdense mucho esto, tampoco hay trauma si no hay voluntad. Si el niño amaba a su madre, muy probablemente el hecho de que la madre hubiera tenido un segundo hijo haya provocado un odio en este niño hacia su madre. Cuando un niño se trauma es justamente porque fue niño, porque fue niña. La infancia es la cuna del trauma psíquico, no porque atropellemos a los niños voluntariamente, sino porque el mundo gira sin la voluntad de los niños. En mi propio libro, Psicoanálisis del Estado, Sexualidad Infantil y Crimen, menciono, un padre puede traumar a su hijo porque va a comer y no juega con él. Una madre puede traumar a su hijo porque tiene la necesidad, la madre, de ir al baño, no porque le pegan, no porque le hacen daño. O bueno, podríamos decir, le hacen daño porque están vivos. Nuevamente, solucionen eso. Solucionen que el mundo gire sin la voluntad de los niños. Regresamos al texto. Dice, estamos leyendo la nota, ¿qué? Nota 7. ¿Dónde está la nota 7? No la veo. Ah, ya vi la 8. Vete a la guerra. Ah, su papá se había ido a la guerra. Aquí está. Dice el texto. También de otros niños sabemos que son capaces de expresar similares nociones, perdón, similares mociones, es decir, deseos hostiles, botando objetos en lugar de personas. Nota número 8. Véase un recuerdo de infancia en Poesía y Verdad, este recuerdo de infancia, la infancia de Johann Goethe.
autor de Fausto. El gran poeta alemán, el gran escritor alemán. Así se nos plantea esta duda. ¿Puede el esfuerzo de procesar psíquicamente algo impresionante, de apoderarse enteramente de eso, exteriorizarse de manera primaria e independiente del principio de placer? Doctor Freud, ¿qué pregunta? En serio. ¿Puede el intento, la voluntad de apoderarse de algo ser más fuerte que el principio de placer? Por supuesto. Pero su pregunta, doctor Freud, me hizo sudar frío ahorita. Ah, dice el texto, como quiera que sea. Si en el caso examinado ese esfuerzo repitió en el juego una impresión desagradable, ello se debió únicamente a que la repetición iba conectada a una ganancia de placer de otra índole, pero directa. Niño, año y medio, ya muestra un deseo, ya tiene una voluntad. Y la voluntad no es otra que apropiarse del mundo, que el mundo gire conforme sus deseos. Y si no puede, es que en el juego ya está. Si no puede, va a ajustar sus deseos al mundo. Va, es que al ajustar sus deseos al mundo, está dominando al mundo. ¡Ah! No te vas, te voy. Así, dice el texto. Ahora bien, el estudio del juego infantil, por más que lo profundicemos, no remediará esta fluctuación nuestra entre dos concepciones. Se advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida. De ese modo, abreaccionan, ahorita vemos esta palabrita horrible, abreaccionan la intensidad de la impresión y se adueñan, por así decir, de la situación. Esto de abreaccionan me lleva pifas. Voy a recurrir a Google. Tengo aquí ya una pestaña abierta porque mi celular se está cargando. Abre, a, abreacción. A ver, es que palabras horribles. No, 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 no. Se denomina, estoy viendo Wikipedia. Hay uno que dice ¿Kuhn? Diccionario médico. En terapia psicoanalítica, eso no lo voy a leer porque no quiero yo introducirlos a un pensamiento sectario, a un grupo que solo dice que lo que piensa, lo que dice es lo correcto. No, no, no se trata de eso. Voy a la denominación, voy a la concepción más vulgar. Wikipedia. Se denomina abreacción a la descarga de emociones y afectos ligados a recuerdos, generalmente experiencias infantiles penosas o dolorosas. Miren, es que no soy fanático de los diccionarios especializados. Eh, Abreacción igual a descarga. Descarga. ¿Para qué usar una palabra rara si podemos entendernos? No es necesario presumir que sabemos palabras raras, porque esas nos dan identidad y poder frente a otras personas, no. A ver, otra vez, se advierte que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida. De ese modo descargan la intensidad de la impresión. ¿Se entiende? Y se adueñan, por así decir, de la situación. Abreacción igual a descarga. Punto. No hay por qué recurrir en la definición de una palabra a toda una obra.
Ah, a pesar de que esa obra sea tan genial como tres ensayos de teoría sexual, interpretación de los sueños. Es que, miren, parte de las dificultades del psicoanálisis es el uso de diccionarios especializados. ¿Para qué? ¿Por qué? No hay necesidad. Continuamos. Pero por otro lado, es bastante claro que todos sus juegos infantiles están presididos por el deseo dominante en la etapa en que ellos se encuentran, el de ser grandes y poder obrar, poder hacer, poder ser como los mayores. También se observa que el carácter displacentero de la vivencia no siempre la vuelve inutilizable para el juego. Si el doctor examina la garganta del niño o lo somete a una pequeña operación, con toda certeza, esta vivencia espantable pasará a ser el contenido del próximo juego. Pero la ganancia de placer que proviene de otra fuente es palmaria aquí. Cuando el niño trueca, cambia la pasividad del vivenciar por la actividad del jugar, inflige a un compañero de juegos lo desagradable que a él mismo le ocurrió y así se venga en la persona de este Socias. ¿Qué es eso? Nota número 9. Esta observación se repite en el texto sobre la sexualidad femenina, volumen 21. ¿Ok? Ese texto todavía no lo tenemos. Hasta ahorita hemos leído del volumen 1 al volumen 17. Este es el principio del volumen 18, ¿vale? Dice el texto, y ya estamos en la última página, sea como fuere, de estas elucidaciones, de estos pensamientos, resulta que es superfluo suponer una pulsión particular de imitación como motivo del jugar. Unas reflexiones para terminar. El juego, ahí hay un asterisco, pero voy a continuar. Repito, el juego y la imitación artísticos practicados por los adultos, que a diferencia de la conducta del niño apuntan a la persona del espectador, no ahorran a este último las impresiones más dolorosas, en la tragedia, por ejemplo. No obstante, lo cual puede sentirlas como un elevado goce. Nota número 10. Y voy a compartir de una buena vez el asterisquisco con ustedes. Dice el texto al respecto del asterisco, aquí, en la palabra juego, Spiel, en alemán, S-P-I-E-L, en el sentido de representación escénica. Ah, juego, ok. Es más bien como una presentación teatral. Preferimos una traducción forzada para que no se pierda la asimilación con el juego infantil, también en alemán llamado Spiel. Ahora, al respecto de elevado goce en la tragedia, por ejemplo, nota número 10. Freud había hecho un estudio provisional de esto en su trabajo póstumo, Personajes psicopáticos en el escenario, cuya redacción data probablemente de 1905 o 1906. Finalizamos con el siguiente texto. Dice, texto principal, palabras de Freud. Así nos convencemos de que, aún bajo el imperio del principio de placer, existen suficientes medios y vías para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anímica lo que en sí mismo es displacentero. Una estética de inspiración económica debería ocuparse de estos casos y situaciones que desembocan en una ganancia final de placer, pero no nos sirven de nada para nuestro propósito, pues presuponen la existencia y el imperio del principio de placer y no atestiguan la acción de tendencias situadas más allá de este. Vale decir, tendencias que serían más originarias que el principio de placer e independientes de él. Fin del capítulo 2, más allá del principio de placer. Me emociona este texto. No recuerdo cuántas veces lo he leído, pero ya han sido varias. Por el momento acabamos, chicas, chicos, cuídense mucho. Yo tengo muchas cosas que hacer. Eh, Nos veremos para el capítulo 3 de Más allá del principio de placer.
Bye.